11:07 de la mañana. Muy buenos días, amigas y amigos que nos escuchan a través de su programa Irradiando en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Damos inicio a un nuevo programa de Irradiando justamente. Les saluda Rodrigo Muñoz y en esta ocasión me acompaña aquí mi compañero Cristian Huatuco, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, Rodrigo, y es un gusto saludarle esta mañana, 11:07 de la mañana, aquí en Irradiando. Acabamos de iniciar tu bloque central, el bloque central para hablar el día de hoy sobre un tema importante, sobre la Alcaldía de Lima. La Alcaldía de Lima hoy tiene a 20 postulantes a la Alcaldía, como un número bastante excedente, ¿no? Después de 1993 también, que tenía 33 postulantes. Es una lista grande que tenemos para hoy y una gran responsabilidad también informarnos sobre quiénes son los que están postulando para ser los futuros alcaldes de Lima. Es por eso que el día de hoy nos acompaña con gusto Carlos Enrique Fernández Chacón, el líder sindical del gremio metalúrgico de automotriz, fundador también del Partido Socialista de Trabajadores en 1971, fundador del Frente Obrero de Campesinos Estudiantil y Popular, conocido como FOSEP, en 1978. Y hay una larga lista de historial que el señor ha venido participando como líder sindical, gremial, y es por esto que hoy se presenta este año con la lista de Frente Amplio. Bienvenido, señor Enrique Fernández. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, señor Enrique Fernández? Vemos en su historial que pues tiene una dilatada trayectoria política. Usted Sí. ha sido diputado desde 1980 hasta 1985, también fue líder sindical, y ahora va pues como candidato a la Alcaldía de Lima. Para los que no lo conocen y en especial para los más jóvenes, ¿cómo se presenta Enrique Fernández Chacón? Bueno, primero quiero decirles que estoy muy feliz de verme entrevistado con dos jóvenes. Igual veo que todo el equipo son muy jóvenes y eso nos alienta a los que ya pasamos los 70. No me trago ese cuento que son el futuro del país, son el presente. Los jóvenes son el presente. Honestamente me alegra mucho para ver si en un plazo medianamente corto reemplazamos a tanto mermelero que hay en el periodismo. Claro. ¿Quién es Enrique Fernández, el que le habla? Tengo 58 años metido en la política. Comencé posiblemente a la misma edad de usted, 17, 18 años. Me hice dirigente sindical cuando tenía 22 años más o menos. Una enorme responsabilidad porque yo trabajaba en esa época en la General Motors y a los 3, 4 meses de trabajo ya me vi en la responsabilidad de dirigir en gran parte a 800 trabajadores, que en Lima una fábrica 800 es bastante. Bueno, asumí mi responsabilidad porque las circunstancias lo determinaron así y porque tenía sensibilidad social ya de más antes. Después, desde ese puesto logré constituir muchos sindicatos. ¿Por qué constituí muchos sindicatos? Porque se iniciaba un proceso en el país de industrialización. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, entre el año 68 y 1975 se constituyeron más sindicatos que en toda la historia de la República del Perú, en esos tantos años. Entonces, en el caso nuestro, que yo era dirigente metalúrgico, de tener una federación de 8 o 9 sindicatos, pasamos a ser después una federación de 145 sindicatos. Y ya no eran sindicatos de 8, 10, 15 trabajadores, sino ya eran sindicatos, como el caso de Moravico, que tenía 7.000 trabajadores, o como el caso del gremio de ensamblaje de automóviles, que llegamos a ser como de 25.000 trabajadores, todas las plantas de ensamblaje y las de autopartes. Bueno. Señor, y una pregunta más precisa. ¿Por qué, tras tanto tiempo de haber participado como líder sindical, usted también mencionaba en una entrevista que hace 25 o 30 años que no postula a nada, ¿no? ¿Por qué? Dos preguntas, ¿no? ¿Por qué no ha postulado en todo este plazo? Perfecto. ¿Y por qué postular ahora? Perfecto, vamos.
primero, en lo político público, voy a llamarlo de alguna manera, porque yo nunca he dejado de ser política, hace 58 años que no debo hacerlo. Para mí la postulación también es parte de la política y que tiene que ver con condiciones específicas que te permiten. La primera intervención pública que tuve fue cuando organizamos precisamente el FOSE para ir a la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente yo fui uno de los 100 elegidos para ir a la Asamblea Constituyente. Redactamos la Constitución del 79, que pudo reflejar en ella lo que era el país. Por ejemplo, si me permiten, hoy no veo un obrero en las cámaras. En la Asamblea Constituyente del 79 teníamos al presidente de la Federación Bancaria como constituyente, a un dirigente metalúrgico como yo como constituyente, a Cornejo Gómez como dirigente minero, a Víctor Cuadros como secretario general de la Federación Minera, teníamos dirigentes campesinos, Entonces, de alguna manera esa representación reflejó que la Carta Magna del 79 tuviera entre sus articulados muchas de las reivindicaciones que nosotros habíamos logrado durante el gobierno militar. Bueno, ¿por qué después fui candidato en el 80 de la fórmula presidencial con Hugo Blanco, Ricardo Napurí y yo, que fuimos parte de la fórmula presidencial? Ahí salí elegido como diputado. Después intenté cualquier otra cosa, cualquier otra postulación, pero no salí elegido. Entonces pensé que había que comenzar a hacer otro tipo de trabajo. ¿Por qué ahora lo hago después de 25 o 30 años? Bueno, porque las circunstancias se dieron así. Desde mi punto de vista, yo creo que acá se ha perdido mucho en la moral política. Se ha perdido mucho. Ahora, disculpen si soy un poco duro en los calificativos, cualquier atorrante se mete de político porque es un negocio. Y yo siempre he entendido la política de una manera distinta. Siempre he entendido que es una vocación de servicio, que es poner al servicio de los pueblos y los necesitados todos los recursos que tiene un país para administrarlo bien en función a ellos. Tampoco me creo el Superman, sino que digo, un momentito, esto se está yendo de cualquier manera y de alguna manera los que todavía tenemos reservas morales hay que intervenir para mostrarle a los jóvenes especialmente que hay otro camino, que la política no son lo que hacen estos tipos. Esto se llama politiquería, ¿entiendes? La política se ha convertido en el gran negocio, por eso hay partidos de alquiler, políticos de alquiler, no hay ningún problema con ello. Entonces los que tenemos todavía muchas reservas morales. Es entonces, según lo que dice, debido a esta crisis política que usted decide postular ahora. Así es. Y justamente hablando de esta crisis, en esta crisis del Poder Judicial es casi una obligación moral preguntarle sobre su postura, ¿no? Sobre qué es lo que haría usted como alcalde, pero concretamente, ¿no? Primero, para referirnos a la crisis. Yo no creo que solamente sea crisis del Poder Judicial. Cuando me hacen estas preguntas, yo lo que hago es invertir. Le digo, padre, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no comenzamos a pensar qué cosa funciona bien en el país? No es si el Poder Judicial está funcionando mal. Claro que está funcionando mal, pero ¿qué funciona bien? No funciona bien el Poder Legislativo, no funciona bien el Ejecutivo, no encontramos la justicia no funciona bien la OMPE, la que está encargada de hacer, ¿cómo se llaman?, los procesos electorales. También está cruzado por la corrupción, acaban de sacar al responsable por las relaciones que ha tenido con un partido determinado. No funciona bien la educación, no funciona bien la salud. Cuando eso no funciona en un país, entonces, ¿qué está planteado? Hay que cambiarlo, hay que incidir por esto. Ahora, eso se puede hacer a través de una nueva constitución. Se puede hacer, pero, a ver, y es bajo los moldes de esta misma organicidad que hay. Son los mismos partidos que han llevado a la crisis al país los que tienen que ir a la Asamblea Constituyente a discutir cómo reordenamos el país. Es el Poder Judicial, son los congresistas de ahora, los partidos que conocemos ahora, los que tienen que ir a armar de nuevo el país. ¿O por qué no pensamos que somos un país plurinacional? Claro, entonces ¿Por qué no pensamos que tenemos quechos, aymara, huampis y tantas cosas para que vengan las auténticas representaciones del país, costa, sierra y selva, y con todas sus comunidades y con todos sus movimientos sociales a discutir cómo rearman su país? Claro, entonces la pregunta concreta sería, ¿existe
en su plan algún plan concreto para enfrentar la corrupción? Claro, entonces ya, si eso es lo nacional, no estamos yendo a lo nacional. Yo voy a la Alcaldía de Lima, desde la Alcaldía de Desde Lima la le voy a Alcaldía de contestar, Lima, ajá. le voy a contestar. Primero, que quiero demostrarle a través, o quiero presentarme a través de esta postulación, para decirle que hay que iniciar el cambio, la transformación del país. Para ver, comencemos por Lima, la corrupción. Un ligero análisis. Descartemos a todos los que son vientres de alquiler porque sabemos qué cosa hay tras eso. ¿Cuántos candidatos de los 20 quedarían? Quedarían la mitad. Todos son vientres de alquiler. Descartemos todos los que tengan problemas de corrupción, de derechos humanos y todo, y seguro que nos quedamos dos. ¿Entiendes? Claro, pero hay un plan concreto. Claro, hay un plan concreto dentro de su alcaldía. Para ver. Para mí la corrupción tiene asidero, tiene un sostén en el abuso del poder, ¿no? Y la no fiscalización. Todas las instituciones que el Estado actual tiene para fiscalizar precisamente el uso del poder no funcionan. No funcionan. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero vamos a invertir la cosa. El alcalde sale elegido y hace lo que le da la gana. No hay ningún mecanismo de control. Entonces, si nosotros hacemos una gestión municipal que le dé a la gente poder de controlar al propio alcalde, que generar mecanismos de control del uso del poder, de la dación de obra, de los comités tal, dándole poder al pueblo de que tanto hablamos, porque entiendo la cosa yo al revés. Yo entiendo de que el pueblo es el que manda y uno es el que tiene que obedecer. Es decir, son ellos los que nos dan una confianza y hacia quién tenemos, hacia ellos. Entonces si nosotros generamos los mecanismos de control que tenga la ciudadanía sobre las autoridades elegidas, vamos a menguar bastante eso. Y si le damos el poder necesario para que controlen desde que se proyecta una obra, desde que se entrega la buena pro, a la que se ejecuta, entonces va a haber menos corrupción. Claro, y justo eso es uno de los pilares que Ese es uno de los pilares que tenemos, el darle poder a la gente a que controle a sus propias autoridades. Ahora, ¿de qué manera? ¿Mediante asambleas? ¿Mediante juntas? Donde se puede hacer, en Lima es muy difícil hacer una asamblea con varios millones que somos, pero a lo mejor vamos a una representación de delegaturas o cosas por el estilo. A lo mejor apoyándonos en los gobiernos distritales. Por ejemplo, los cabildos abiertos no se ven como antes. O el llamado presupuesto participativo, que está de adorno, ¿no? Nosotros lo haríamos vinculante, porque precisamente el presupuesto participativo, donde entra la gente, discute qué hay que hacer, pero después es el alcalde el que decide todo lo que se hace y qué no se hace. Entonces hay un simulacro de conceptos democráticos. Nosotros lo haríamos al revés, le haríamos todo el poder y lo haríamos vinculante. Es decir, bajo la misma filosofía, los de abajo mandan y los de arriba obedecen. Don Enrique, es un pequeño paréntesis. En su hoja de vida usted detalla que no tiene estudios secundarios concluidos. Más específicamente, usted estudió hasta segundo de secundaria. ¿No cree usted que un requisito, una condición fundamental, por así decirlo, para aspirar a un cargo público es justamente ejercer una profesión? ¿Cómo responde eso? Mire, eso no tiene ninguna importancia. La formación de un humano tiene distintas manifestaciones. Yo le vuelvo la pregunta al revés. ¿Usted cree que hay alguno que no tenga profesión ahí hoy en el Congreso? Tienen 3, 4 maestrías y tienen de todo, pero mire lo que hace. La política es otra cosa. La política y la moral no se aprende, no hay cátedra para moral ni para ética. Es parte de la formación de la vida de uno, ¿entiendes? Por ejemplo, yo estoy formado así, a no meterle la mano al bolsillo a nadie, ni robarle a nadie, de que mis padres me enseñaron a hacer eso. Para eso no hay universidad. Sí, yo tengo primaria y nunca oculto que tengo primaria, pero tengo una autoformación. ¿En qué sentido? Yo me decidí a estudiar lo que en esa época se llamaba media industrial, porque mi meta era trabajar. Entonces, en vez de hacer... Habían 3 opciones cuando acabas la primaria. La secundaria, para preparar la secundaria común, que la llamábamos, la secundaria industrial y la secundaria comercial. Entonces yo elegí la industrial porque yo lo que quería era trabajar.
Además que venía de una familia bastante numerosa y era uno de los mayores, entonces había que trabajar para ayudar a la familia. Yo vengo de una familia que éramos 13 hermanos. De los 13 yo era el tercero. Entonces en todas las familias así, siempre los mayores somos los que dejamos un poquito los estudios para poder trabajar y ayudar a la familia. Pero yo nunca descuidé mi formación, nunca descuidé mi formación. Es decir, lo que se puede decir, soy un autodidacta. Y habrá oportunidad de conversar del tema que ustedes quieran y van a ver que tengo algún conocimiento. Yo le puedo hablar de economía, Claro, justamente sociología, le puedo hablar. He estado 5 años en la Comisión de Presupuesto de la República. Claro, no, ahora mismo podríamos hablar no solo de su personalidad, sino tendríamos que hablar específicamente de su candidatura a la alcaldía, ¿no? Usted en su plan de gobierno de políticas o menciona políticas de reparación simbólica y económica para las víctimas del periodo de terrorismo que vinieron a Lima. ¿En qué consisten estas reparaciones económicas? Mire, yo creo que no solamente el Estado tiene que reparar todo lo que dañó. Entonces, si parte de esa reparación son las víctimas de la política y la violencia, tienen que hacerlo. Yo particularmente también he sabido pasar por las prisiones, pero nunca tuve una reparación de nada, ¿entiendes? Yo siempre lo entendí que estar en prisión, cuando uno asume la representación o los intereses de los pobres, son los riesgos que siempre nos corremos. Igual que te van a despedir el trabajo, porque hay patrones que no les gusta que uno haga sindicalismo ni que defienda los derechos de los trabajadores. Y entonces siempre tomé las prisiones o las represiones de las patronales como parte de los riesgos que uno tenía que asumir. Entonces, en el caso específico, como le digo, todo el que fue agredido por el Estado, quitó sus derechos, ellos tienen todo el derecho a pedir una reparación y nosotros apoyarlo. Todo el que tenga sensibilidad social tiene que conmoverse ante todas las cosas que pasan. Aunque hayan dictaduras, llega un momento que hay que discutir las cosas más en claro y que decir, bueno, esto no remedia todo el mal que han hecho, pero por lo menos es un paliativo, ¿no? Y así hay que asumirlo, ¿no? Ahora, usted en materia de transporte detalla que en su plan de gobierno cerca del 60% del parque automotor del país Sí. se concentra únicamente en Lima. Sí. Y sabemos pues que el tráfico es un problema recurrente que se repite a diario. ¿Cómo resolverá el problema de la congestión vehicular que pues justamente hace perder minutos valiosos cada día a la gente que se moviliza pues para llegar a su trabajo? Eso es muy, muy generoso, no son minutos lo que pierden, O hasta ahora, claro. Entonces, vamos por parte. ¿Cuántas horas se trabaja hoy? En mi época se trabajaba 8 horas. Hoy día se trabaja 8 horas. Hay trabajos que lo obligan a la gente a trabajar 10, 12 horas, ¿o no? Esa es parte de la informalidad del empleo, ¿correcto? Y si a eso le suma las 2 horas que tiene que usar para ir, las 2 horas para regresar con el atolladero, ya estamos hablando de 14, 16 horas. Yo digo, ¿en qué momento esa gente conversa con su familia, con sus hijos? ¿En qué momento tiene las relaciones humanas que todos queremos tener? Yo creo que tiene muy poco tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de arreglar el problema del transporte, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de hacerle vivir mejor a la gente. Y vamos a ver. ¿Cómo comenzaríamos? Primero, yo considero que es un abuso esto de los peajes. Es un abuso. Lima dejó de ser la Lima de las carreteras. Ahora la Lima es urbana desde Ancón a Lurín. Ya está más. Ahora, ¿puede haber peajes en las zonas urbanas? Yo creo que no. Además de ser un abuso producto de cosas medias amarradas, raras, por no llamarlo de otra manera, entonces es un abuso que de Ancón a Lurín, que solamente nos separa 80 kilómetros, uno tiene que pagar 4 peajes. Para mí eso es un robo legalizado. ¿Correcto? Y hay que decirlo así, no estoy acostumbrado a decir las cosas de otra manera, sino llamar las cosas por un robo legalizado, que le cobren a los transportistas 4 peajes por ir de Ancón a Lurín. Entonces eso es parte del problema. Segundo el problema, hay muchos vehículos. ¿Por qué hay muchos vehículos? Porque tras eso viven las financieras. ¿Qué les importa llenar a Lima de vehículos y que haya un vehículo por cada 4 o 5 habitantes en Lima? La financiera está preocupada porque ahora vas con tu DNI y te dan un auto financiado y que te esclaviza ahí. Bueno, no,
Lo que planteo que así como se va renovando el parque automotor con autos nuevos, también vayan saliendo los que ya tienen cierto tiempo de uso. Eso le llaman el chatarreo de acuerdo a la ley. Pero el chatarreo lo ponen bastante limitado. Por ejemplo, solamente es para los vehículos que antes usaban las mismas rutas que hoy están usando los corredores. Y no para todo vehículo antiguo. Y lo otro, habían condiciones tan leoninas en cuanto para que entreguen sus unidades que la gente no quería entregar las unidades. Una de las condiciones era no deber ninguna papeleta, y ya sabemos cómo son las papeletas en el Perú. Entonces cuando se iban se encontraban que tenían 10.000, 15.000 soles de papeletas y decían... Claro, justamente mencionaba también que usted existe en la ley, pero usted iba a bregar porque se cumple esta ley de que los camiones no transiten... Ese es el otro problema, ese es el otro problema. Ve usted cualquier fotografía de un atolladero y va a haber un carril de autos y 3 carriles ocupados por vehículos de carga pesada. Primero que ese es un peligro. Claro, pero obviando este análisis que es evidente, ¿qué es el método? ¿Qué es lo que sería? ¿Qué es lo que se Ahí lo que hay que reglamentar, como hay varios proyectos de ley que están pidiendo eso, que se reglamente las horas que tiene que transitar Lima. Es decir, nadie se está pidiendo que no transiten, pero que se le dará un horario donde no precisamente alimenten el caos vehicular, el caos del transporte. Entonces, si pueden cruzar Lima de 11 de la noche a las 5 de la madrugada, entonces no van a tener ningún problema. Cualquier unidad cruza Lima en 4 o 5 horas. Entonces, si lo hacen a las 7 de la noche, lo hacen a las 5 de la tarde, párense a cualquier puente y vean por dónde viene el atolladero, y es por ello. ¿Por qué no lo hacen cuando hay proyectos y todo eso? Porque esos camiones son precisamente las grandes empresas transnacionales, entonces no quieren chocar con ellos. Bueno, ¿qué importa que los trabajadores pierdan 2 horas de ida, 2 horas de venida? Pero un momentito, señor, nadie los está echando, pero ordenemos un poquito la cosa. Lo otro, los transportes interprovinciales. Hay disposiciones que tienen que salir fuera de la ciudad. Y algunos hacen un simulacro de montar así como Plaza Norte y esas cosas, pero siguen teniendo las oficinas en 28 de julio, por todo lado. Claro, también eso hay que ordenarlo. Y ahora cambiando un poco de tema frente a la evidente falta de popularidad que tiene su candidatura junto a una lista grande también, ¿qué es lo que piensa hacer ante esa poca posibilidad de triunfo, ¿no? Ante esa poca propaganda que se tiene? Eso es otra cosa. Nosotros somos una candidatura muy pobre. Claro, justamente usted mencionaba que ni siquiera tienen pancartas, ¿no? Que aunque sea escriban, sí. Por ejemplo, yo le digo lo siguiente. Esta es la primera vez que me hacen una entrevista en relación a mis propuestas políticas, y también que no son las mismas que el resto. Y que acá estoy rasgando un poquito la presencia de las grandes empresas con las que no quieren chocar. Entonces, ¿cuál es la línea? Claro, pero usted siempre lo menciona en las entrevistas. Lo hago de alguna o de otra manera. Ahora, no tenemos dinero, pero ¿qué tenemos la voluntad de la gente? No tengo idea cómo se acerca la gente a apoyar nuestra candidatura. Todos los compañeros que estamos en campaña, ahí nadie cobra ni el menú. Todo el mundo aporta de una manera. Los 8 o 10.000 soles que tenemos gastados hasta ahora son aportaciones de los mismos candidatos, que nos dan 100 soles, 50 soles. No recibimos financiamiento de ningún tipo. Lo otro, no tenemos dinero para hacer esas banderolas. ¿Qué se esconde tras esas banderolas? Se esconde precisamente el compromiso que tienen con quienes les están financiando la campaña. Y una vez electos, esas son deudas que tienen que pagar. Compromisos que ya deben estar pactados. No se olviden lo que dijo Odebrecht, nosotros le damos a todos los candidatos. Claro, sí. A mí no. Usted también mencionaba en una entrevista, y voy a citarlo en ese momento, haciendo referencia a los partidos que poseen listas con miembros manchados, corruptos, con antecedentes, ¿no? Sí. Decía, en el Perú hay una crisis de las instituciones que sostienen el régimen imperante, incluidos los partidos políticos que se han convertido en asociaciones para delinquir. Tienes los partidos vientres de alquiler, que mencionaba hace un rato también, o de alquiler de políticos, candidatos enjuiciados o comprometidos en actos de corrupción. Hay un ex general que está siendo juzgado por asesinato. Hay un partido que se reclama de izquierda pero que lleva uno de derecha.
Eso lo dijo en una entrevista en Caos en la Red. Sí. ¿Qué opinaría sobre estas listas que tienen miembros moralmente cuestionables, ¿no? Manchados? Bueno, y ahí lo digo bien en la entrevista y me reafirmo en eso. A ver, un ejemplo. Yo soy, por los años que tengo, también soy un aportante al FONAVI, ¿correcto? Y nosotros luchamos para que nos devuelvan los fondos que nos estaba robando el Estado. ¿Y quién fue el enemigo más grande que tuvimos en esa gestión? Fue Enrique Cornejo, que era ministro de Transporte y Comunicaciones y nos boicoteaba de todos los aspectos. Se negaron a hacer las convocatorias nuestras que nosotros llamamos referéndum para que la gente decida. Y hay un montón de escritos de él hablando en contra de la evolución del FONAVI, y ahora es candidato al FONAVI. Entonces, ¿por qué? Bueno, es que desgraciadamente ahí viene la descomposición de estos aparatos que se convierten en partidos para hacer negocio. Entonces ya están pensando quién les pone el billete, no están pensando que vaya el mejor de los fonavistas, por ejemplo, como representando a los fonavistas. El caso de Urresti, que no le llame la atención, pero Urresti, ¿por quién va? Va por el partido que ha sobornado dentro de la OMPE para, ¿cómo se llama?, para que sea inscrito. Y Castillo, creo que se ha pedido el señor, que ahora está sancionado. Sancionan el hecho como si la corrupción fuera más que unilateral. La corrupción tiene corruptor y corrupto. Claro. Bueno, sancionan a un lado y el otro va como si nada. O sea, con él no pasó nada. Claro. Respecto a lo dicho también, ya me gustaría preguntarle sobre su lista específicamente. Había 3 miembros postulantes a regidores de su lista que han sido retirados por poseer antecedentes penales. ¿Usted conocía previamente esto? ¿Sabe cuáles son estos antecedentes penales? Los conozco bien. Y eso es mentira. ¿No tenían antecedentes penales? No tienen antecedentes penales. Yo no sé dónde inventaron eso. El único que tuvo alguna vez de los 3 mencionados, bueno... Claro, son Taylor Rojas. Bueno, Taylor Rojas es un chico que yo lo conozco el año 2001, cuando estuvimos en la marcha contra el fujimorismo. Y el único antecedente policial que ha tenido él en los 15 años que tiene de trayectoria política es que tomó la universidad, ¿entiendes? Pero lo sancionó la universidad, que no postulaba hasta dentro de 2 o 3 años que lo sancionaron así. Pero no tiene ningún antecedente para ver, que me saquen un antecedente de que tenga él. No tiene absolutamente nada. No figura formalmente. No figura nada, y más saco cara por él porque lo conozco 18 años. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles van a ser sus medidas concretas para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad ciudadana y también para solucionar el problema de la contaminación ambiental? Perfecto. A ver, la seguridad.